Pero muy buenas tardes, un saludo en este día tan especial para toda la teleaudiencia. ¿Cuál es la implicancia de pagar toda la deuda a Itaipú, don Pedro? Y sobre todo, ¿cómo deberíamos, posicionarnos estratégicamente ante esta nueva realidad? Como país, digo, don Pedro. Bueno, primero tenemos que estar orgullosos. Nosotros tenemos hoy en día la mayor productora de energía hidroeléctrica del mundo, totalmente amortizada, y somos dueños de ese 50% de Itaipú. Y eso tiene que ser un logro país, no es algo automático. El ejemplo es que Yacyretá, no sabemos ni cuándo se va a terminar de pagar, pero tanto para Paraguay como para Brasil, es un logro que internacionalmente debería prestigiarnos a ambos países. Y ese prestigio internacional es algo muy importante hoy en día en el mundo, porque en base a tu prestigio, en base a lo confiable que vos sos, entonces la gente también apuesta más a tu país, vienen más inversiones. Esa es una parte. Mirando para adelante, yo veo que hay tres cosas que hay que hacer con el dinero. Bueno, antes de esas tres cosas, primero tenemos que conseguir la plata. Porque si bien es cierto, este 2.090 millones de dólares año que se venía pagando de deuda Itaipú a los que le prestaron a Itaipú, se termina, no necesariamente ese 2.090 millones de dólares va a ingresar al Paraguay o va a ingresar al Brasil, y todavía está en discusión cuánto. Entonces, lo que hoy en día hay es una oferta brasilera de que ellos dicen, bajemos la tarifa, entonces que el beneficio de ese 2.090 millones de dólares sea de quien lo compra. Eso es una posición un tanto, no sé si es egoísta, pero en el sentido de que como ellos compran más que nosotros, entonces ellos se van a quedar más o menos con 1.700 millones y nosotros nos vamos a quedar con 300 millones de dólares. Eso es lo que está sobre la mesa. ¿Cuál es la posición paraguaya? Desgraciadamente hoy en día no sabemos este gobierno cuál es la posición paraguaya. Estimo, porque esa era la posición que era del 2021, que bajó este mismo gobierno, que dijo no se tiene que tocar la tarifa hasta que se toque el anexo C, lo cual estoy de acuerdo. En ese momento era una posición patriótica, estaba bien, pero después reculó, porque el año pasado, en agosto, bajó la tarifa, sin contarnos cuáles son los beneficios y sin mostrarnos los papeles de los beneficios que se canjearon por esa cesión de nuestra soberanía. Entonces perdimos una posición fuerte, que era decir 50 y 50 y no se baja la tarifa, y por tanto va a gastos sociales, y de gastos sociales a beneficio de los paraguayos el 50% de ese 2.090 millones de dólares. ¿Qué tenemos ahora en la mano? Bueno, primero creo que hay como tres posibilidades. La oferta brasilera, 300 millones de dólares al año más o menos. Segundo, decir queremos la mitad de ese 2.090, que es más o menos 1.000 millones de dólares al año. Y tercero, lo que fue el pacto Lugo-Lula, que hablaba de que nosotros pudiéramos entrar en el mercado brasilero y vender inclusive a otros países, con lo cual el beneficio va a ser del orden de 1.000 millones de dólares o inclusive más. Puede ser 1.500 millones de dólares para el Paraguay. Eso es algo que hoy en día es factible, porque le tenemos justo ahora a Lula como presidente del Brasil, y es cuestión de reactivar ese compromiso, y no es necesario la aprobación de los congresos porque es interpretación pura del tratado. No todo en Itaipú va a reversales ni a volver a estudiar desde cero el tratado y sus anexos. ¿Qué haremos si es que conseguimos, ya sea 300, 1.000 o 1.500? A mí me parece que hay tres cosas que tenemos que hacer. Primero, el paraguayo de a pie quiere tener este éxito, quiere tocar en su bolsillo. Entonces, algo tiene que ir al consumidor final, principalmente a esas personas más carenciadas, las que están cerca de la línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza. ¿Con la tarifa o como qué, Pedro? Perdón, ¿con la tarifa o como qué tiene que llegar ese beneficio? En la tarifa. En la tarifa. O sea que hay que bajar. Esa es la expectativa. Si vos haces hoy en día una encuesta, la expectativa ciudadana es queremos tocar nuestro bolsillo porque no creemos en lo otro. Hay un problema de falta de credibilidad
en los políticos, en el gobierno, y es importante para un país tener credibilidad. Nosotros no podemos decir, fíjense el éxito que tuvimos, pero no se le da nada al ciudadano común. Creo que algo se le tiene que él tiene que sentir, él tiene que creer en sus autoridades, don Pedro, tiene que creer en su país. Don Pedro, permíteme, Sí. para no salir de ese punto nomás, y vos fuiste presidente de la ANDE, supongo que se puede hacer eso, digamos, por sectores de consumo, hacer la rebaja, qué sé yo, para la residencial, la gente que tiene plata, o le mantenemos la tarifa, o le reducimos un chique. Sin embargo, para las otras clases sociales, sobre todo las más vulnerables, la reducción es mayor. Se puede hacer administrativamente eso, ¿no? Se puede hacer administrativamente, siempre que la ANDE esté bien financieramente. Inclusive, cuando yo era presidente de la ANDE, nosotros hicimos una propuesta en ese sentido. En aquella oportunidad, 2018, Efraín y su equipo había presentado una propuesta con la cual yo tengo algunas discrepancias metodológicas, y entonces como contrapropuesta, como presidente de la ANDE, yo escribí al Parlamento, metimos una contrapropuesta que tenía inclusive mejores beneficios o mejor aplicados los beneficios que la propuesta que tenían ellos. En el sentido de que, por ejemplo, no había gradualidad. Es importante de que no haya un salto, de que si vos estás consumiendo 50 kilovatios hora por mes, la propuesta de la concertación, y cuando eso era Efraín, era 90%. Hoy en día es 75%, o sea, es subir 15% de 75 a 90. Y en un momento dado variaba, si vos pasabas cierto umbral, variaba mucho la cantidad de descuento que tenías. Entonces lo que nosotros habíamos propuesto como ANDE era que el descuento siempre sea por los primeros 50, por los siguientes 100, por el siguiente 150. Entonces lo que uno gana con el descuento siempre es gradual y sin saltos. Eso evita que haya fraude. Pero una cuestión metodológica. En síntesis, tiene que haber algo a favor del ciudadano. Correcto. Ahora me faltan los otros dos, Pedro. Uno es la tarifa, ahora, que la gente toque. Y 2 y 3 me faltan. Tienen que tocar. Y no podemos ser irresponsables. Porque si nosotros tocamos y la gente empieza a consumir, como es más barato, en vez de consumir lo mismo, empieza a consumir cada vez más. Nosotros en la siguiente década vamos a tener una década feliz, pero dentro de 10 años o de 15 años, hoy le escuché al presidente de la ANDE decir 12, es posible que sea 12, entonces nosotros vamos a consumir todo lo que nos queda de Itaipú. ¿Y después qué hacemos? Vamos a empezar a importar energía eléctrica. Entonces, hay un compromiso generacional. Nosotros no podemos malgastar este bono eléctrico que dura 10, 15 años más nomás. En este 10, 15 años más, con parte de esa plata, tenemos que apostar al plan maestro de generación de la ANDE y tener nueva fuente de generación que le garantice a los que hoy son jóvenes, a los que hoy son niños, de que ellos también van a tener energía renovable suficiente como nosotros tuvimos. Nosotros tuvimos desde el 68 que entró a trabajar a Caraí. Nosotros estamos completando 55 años de energía renovable abundante en el Paraguay. Eso es un logro país impresionante. Tenemos que prolongar los 50 años más. ¿Cómo se hace? Destinando, no malgastando este bono eléctrico, sino utilizando para generar más fuentes de generación de energía eléctrica. Me falta el tercer punto. Me falta el tercero. Y el tercero, las políticas públicas. Acá hay una cantidad de políticas públicas que tienen que solventarse con este bono eléctrico. Una de ellas, el transporte eléctrico. Nosotros no podemos seguir con estos ómnibus que andan a combustible, contaminan el ambiente, hacen ruido y consumen algo que es ajeno a nuestro país, que es el combustible fósil. Nosotros tenemos que empezar a usar la energía eléctrica, tenemos que tener ómnibus eléctricos, trenes eléctricos, subterráneos eléctricos si es necesario. Tenemos que usar autos eléctricos, motos eléctricas para todo lo que es la movilidad. En nuestros hogares tenemos que consumir también, comer, en base a que cocinamos con energía eléctrica, no necesariamente con cocinas a gas. Esa sustitución de la matriz energética tiene que ser una obsesión en los siguientes 10 años. Primero porque tenemos un compromiso con el cambio climático, un compromiso país con los objetivos de desarrollo
sostenible. Y por otro lado, porque eso es paraguayo, la energía eléctrica es paraguaya. Pero para que los paraguayos tengamos confianza en ir a consumir más energía eléctrica, dentro de esas políticas tiene que haber una política fuerza de mejora del servicio eléctrico. Si no mejoramos el servicio eléctrico, y a mí me pasa, pues yo no tengo desde hace 30 años, yo no tengo cocina de gas en mi casa. Y a cada tanto me quedo sin poder cocinar en el momento preciso. Entonces tiene que mejorar el servicio eléctrico. No se tiene más que quemar nuestro electrodoméstico. Nosotros tenemos que confiar, nosotros tenemos que tener, yo también tengo auto eléctrico, entonces nosotros tenemos que confiar en que podemos cargar siempre, que no se nos va a ir la luz, y eso depende de que la ANDE tenga un buen servicio. También tenemos que apostar al regadío y al transporte de agua a larga distancia para que nuestro PIB agrícola y nuestro PIB ganadero mejore, y también que las huertas de los campesinos puedan estar exentos de riesgo climático. Como consecuencia de esa mejora en la energía de la ANDE, en la calidad de la energía de la ANDE, las industrias van a querer más al Paraguay y van a querer venir. Y eso va a generar trabajo decente. Esos son los puntos de la política que tienen que ser, vamos a decir así, subsidiadas o financiadas con este bono energético. Qué importante es este punto 3, Pedro. Te saludo, Gabriela soy, por cierto. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Súper bien. Bueno, qué importantes todos los puntos que acabas de tocar, porque además de sentir directamente en la tarifa, en ese mes a mes que pagamos de lo que consumimos en casa, el paraguayo tiene que empezar a exigir mejores servicios, mejor calidad de vida. Sí. Y eso incluye muchas de las cosas que mencionaste, abandonar un poco ese transporte público tan precario y arcaico que tenemos, que casi tiene los años de la deuda de Itaipú, muchos de los vehículos que siguen circulando por las calles de todo nuestro país. Sí. Y también, por supuesto, lo que es el servicio de la ANDE misma. Eso no es ajeno a esto histórico que se está cumpliendo, y son pequeñas cosas que se tienen que ir haciendo en cadena para que el usuario finalmente vea algún tipo de beneficio a corto, mediano y también largo plazo, luego de que hayamos finalmente finiquitado de pagar todo esto, y bueno, la gente pueda sentir un poco de mejor calidad de vida también. Así mismo. Ahora, no, el tener el dinero no es suficiente. Quiero advertir eso. Hay dos cosas más al menos que tenemos que tener. Para que vengan las industrias a generar el trabajo decente en nuestro país, nosotros tenemos que tener seguridad jurídica. La gente no viene al Paraguay no porque los costos sean caros. Acá tenemos los menores impuestos de la región, tenemos la mayor disponibilidad de energía eléctrica y tenemos energía eléctrica más barata que los países vecinos. Sin embargo, prefieren irse a otros países por culpa de nuestra inseguridad jurídica. Otra cuestión que tenemos que conseguir, y eso sí es por mí de acá al 30 de abril, antes de las elecciones, porque después no vamos a conseguir, y voy a explicar después por qué, es que Itaipú se maneje en forma transparente. Nunca más eso que está sucediendo ahora mismo, de que lo que se firmó en agosto pasado, resulta que Itaipú se niega a mostrar. Y dicen, no, lo que pasa es que el Tratado de Itaipú está encima de las leyes de transparencia. No, la ley de transparencia de la información es una simple reglamentación de un principio constitucional. La Constitución está encima del Tratado de Itaipú y ellos deberían de ser los más, los que más cuiden de que haya transparencia dentro de Itaipú y Nacional, que nosotros confiemos en que eso se está usando bien y que lo que se pactó, se pactó. Eso acompañado de que los fondos que administra Itaipú como fondos sociales vayan todito al presupuesto general de gasto de la nación, tenemos que conseguir antes del 30 de abril. El que gane el 30 de abril, mi experiencia, cambia de chip. Todos dicen, no, que vaya al presupuesto general de gasto de la nación, sí, seamos transparentes. Ganan la elección, terminó. Entonces tenemos que sacar alguna ley, y si este gobierno quiere despedirse, más o menos, no por la puerta trasera, debería el mismo gobierno decir, mire, vamos a enviar todo lo que son gastos de Itaipú, gastos sociales, vamos a enviar al presupuesto general de gasto de la nación. No más que nosotros le veamos a Itaipú contratando que haga un pozo artesiano. Hay la institución pública que tiene que articular eso. No más que haga una unidad de medicina familiar. Ya está el Ministerio de Salud que tiene que hacer eso. No más de que le paga
Ahí le perdimos un justo poquito cayó. a don Pedro. De todas maneras, creo que llegó todo el mensaje del ingeniero. A ver, por lo menos para despedirle, porque empieza a propósito de los servicios que estábamos hablando, don Pedro, no entender, pero esa es otra cuestión, seguramente lo vamos a hablar otro día. Se nos acaba el tiempo, Pedro, quiero agradecerte, anotamos. Sí, uno de los la totalidad del presupuesto de Itaipú de gastos sociales debe entrar en el presupuesto general de gasto de la nación y de todos los controles del Estado paraguayo como las compras públicas antes del 30 de abril. Y si tenemos legisladores que quieren hacer el recutú, tiene que ser un condicionante para que le votemos a ellos. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Qué interesante, ¿eh? Sí, la última parte sobre todo era